Hola a todos, estamos de nuevo en el programa Historias Reales. Yo soy Loide Batilde, la pastora de la Iglesia Centro Cristiano Puerta del Cielo, y en este día quería abrir este programa con unas frases que encontramos en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, que nos dicen: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Por qué he querido leer estas palabras de Jesús? Porque muchas personas decimos que amamos a Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo simplemente es creer en Dios. Porque entre creer a algo que alguien te está diciendo y amarle hay una gran diferencia. Y aquí vemos que la base de la fe en Dios se basa sobre el amor. Empieza por el amor hacia Dios, y la consecuencia del amor que le tenemos al Señor será que amaremos también a nuestros próximos. Y he querido leer estos versículos porque hoy tenemos un invitado especial, para mí muy especial, que realmente cuando escucharéis su historia veréis que tantas decisiones y cosas que ha tenido que tomar en su vida han sido basadas sobre el amor hacia Dios, que ha sido el centro de su vida y que le ha llevado y le sigue llevando el día de hoy a amar a su prójimo. En este día damos la bienvenida a mi marido. Encantada de tenerte en este día. Serafín Porcel, bienvenido. Muy buenas. No me ha dado la brasa para que venga aquí al programa. No me ha dado la brasa para que venga al programa. Pero estoy encantado de estar con vosotros. Pues él está pastoreando la iglesia aquí en Rota, lo hacemos juntos, la iglesia Centro Cristiano Puerta del Cielo, como dije al principio. Pero claro, hasta el momento de ser pastor, has tenido que recorrer mucho en tu vida, ¿no? Y normalmente, como sabes, en este programa lo que hacemos, contamos cómo hemos conocido a Dios. Así que yo te conozco, pero habrá gente que no conoce tu historia. Cuenta un poco cómo y cuándo conociste al Señor. Bueno, yo conocí a Jesús cuando tenía 12 años. Nací en una familia cristiana donde desde pequeñito pues, me instruyeron en la palabra de Dios, me llevaban a la iglesia, lógicamente participaba de las actividades, pero fue concretamente un domingo, cuando tenía 12 años, un domingo de invierno, no recuerdo qué mes fue, pero sé que llovía porque tengo esa imagen grabada en mi mente volviendo a casa después de la reunión, del culto, y en ese momento mi pastor estaba predicando y por primera vez en mi vida fui consciente de que era pecador. No recuerdo la predicación, no recuerdo el texto que usó, pero yo siendo un niño, ahí sentado al lado de mi padre, en la reunión, yo fui consciente de que era pecador y de que si me moría en ese momento me iba al infierno. Lo sabía, tenía una convicción interna que me llevó a un sentimiento de urgencia. Así que bueno, terminó la reunión, terminó el culto, nos fuimos para casa, no hablé nada en el trayecto de casa, o sea, de la iglesia a casa, que son como media hora de coche. Y cuando llegué a casa ni siquiera quise cenar, me encerré en mi habitación porque tenía, como digo, un sentimiento de urgencia. Me puse de rodillas en mi cama y estuve durante horas pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón por mis pecados, pidiéndole que entrara en mi vida y que me hiciera un hijo suyo. Y así empezó la historia. Y a partir de ese momento, ¿qué cambio hubo en tu vida? Bueno, cuando eres un niño no eres muy consciente de todo lo que pasa a tu alrededor, pero sí que comienzas una relación personal e intencional con Jesús. Yo había ya leído la Biblia en ese momento, pero casi como un libro instructor, ¿no? Un libro de historias que mi padre me había regalado con 8 años. Me gustaba leer y bueno, pues uno de mis libros era la Biblia. Pero ya a partir de esa edad eres consciente, ¿no? de la realidad que te rodea, eres muy consciente de tus tendencias, ¿no? pecaminosas, eres consciente también de por qué haces las cosas y por qué no, o hacia dónde te lleva muchas veces tu corazón. Y eso pues lógicamente me llevó a tener una consciencia mayor de cómo era el mundo que me rodeaba, mis amigos y la realidad de Dios en mi día a día, en la vida de mi familia y también en la vida de las personas. O sea que fue un proceso muy gradual, porque no fue hasta los
15 años que luego decidí bautizarme en agua, como testimonio público. Fueron 3 años más o menos donde estás descubriendo a Jesús de una forma casi inconsciente, pero a la vez siendo consciente, ¿no? de cosas que antes pues no eras. Naces a una nueva vida, aunque seas un niño, espiritualmente empiezas a ver cosas que antes no veías. ¿Y tuviste crisis como creyente, como joven, aunque dice que has nacido, ¿no?, en una familia cristiana? ¿Viviste algún momento de crisis en tu vida? ¿Por qué? ¿Cómo la superaste? Sí, de hecho me bauticé con 15 años y con 15 años me largué de la iglesia, le di la espalda al Señor. Supongo que en la edad adolescente, ¿no?, como muchos jóvenes, pues te planteas quién eres, qué haces en el mundo, por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees, ¿no? Y ese tiempo de rebeldía, y bueno, diferentes circunstancias que se dieron también en la familia, pues tampoco favorecieron, ¿no?, el tener contacto con la iglesia durante un tiempo, y lógicamente pues el mundo me atrajo, y fue ya cuando estaba en mi segundo año de universidad que el Señor empezó a llamarme de nuevo. Además fue un tiempo donde era muy consciente de que Jesús me quería de nuevo cerca de Él, y con 19 para 20 años, aunque nunca había perdido totalmente el contacto con la iglesia, como va uno a veces no religiosamente a las bodas, a algún funeral y a alguna comida que se hace por ahí con amigos, sí que sabía que Jesús me estaba llamando. Claro, volvía prácticamente alcoholizado, porque bebía de lunes a domingo, y no sé cómo lo hacía. O mis padres muy bien disimulaban, no me hacían ver que lo veían, o yo muy bien lo disimulaba y no eran conscientes de que lo hacía. Pero fue una época, especialmente ese último año, el 19-20 años, donde bebía muchísimo, bebía mucho, y bueno, pues pude terminar mis estudios universitarios, seguía haciendo deporte, pero tenía una vida completamente desordenada y con muchos vacíos, muchos huecos en mi alma. Y fue hasta los 20 donde ya pues un día no me resistí más y volví de nuevo a Jesús. Y cuando volviste al Señor, después de haberle dado la espalda, como tú bien dices, ¿no?, de haberle conocido y de haberle dicho, pues no quiero en este momento caminar contigo, cuando tú volviste en ese momento a la iglesia, porque seguramente hay jóvenes también que están escuchando este programa y que se encuentran en ese, justamente en ese punto de su vida, ¿no? Y quizás están pensando, ¿qué va a decir la iglesia de mí? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Me va a aceptar? Tú en realidad cuando volviste al Señor, que también incluyó el volver a la iglesia, ¿no?, ¿qué fue lo que encontraste? Bueno, más que encontrar, me reencontré con mi familia, la familia que siempre había estado ahí. Hermanos en la fe, amigos que había dejado atrás porque había escogido caminar con otros amigos. Encontré una familia que me abrazó, una familia que supo ayudarme a curar las heridas, a reencontrarme con el Dios que me había salvado unos cuantos años antes, y que me ayudó a recordar, y especialmente pues entre mis padres y mis pastores, me ayudaron a recordar el propósito que Dios tenía para mi vida, porque no lo he dicho antes, pero con 12 años, cuando yo entregué mi vida a Jesús, en ese mismo momento el Señor me llamó al ministerio pastoral. O sea, yo con 12 años yo ya sabía que iba a ser pastor, no sabía ni cómo, ni dónde, ni cuándo, pero yo ya sabía, yo recibí esa carga y ese llamado en mi corazón, pero lo dejé ahí porque ni siquiera sabía lo que Dios me estaba diciendo, pero lo sabía. Entonces volver a la iglesia fue volver a la casa del Padre, volver a la familia, a mi familia espiritual, y reencontrarme o retomar aquello que ya Dios había empezado en mi vida años antes. Y fue un proceso pues, gradual, lógicamente, no siempre fácil, pero fue un proceso muy bonito. Acabas de decir, ¿no?, que a los 12 años tú ya tenías claro que había un llamamiento pastoral sobre tu vida. Ese momento, en los 22 años, 21, cuando tú volviste al Señor, a los 20, 21 años, ¿no? Imagino, ¿no? Sé que empezaste un proceso en cuanto al servicio. No, aunque tú tenías una palabra guardada en tu corazón, ¿por qué proceso pasaste? ¿En qué empezaste a involucrarte? ¿Cómo se desarrolló tu vida ministerial? Bueno, creo que es el proceso por el cual debe pasar cualquier persona, o sea, cualquier hijo de Dios. Al final, independientemente del llamado que tengamos, los dones, el ministerio que tengamos, todos estamos llamados a servir.
Y no hay ningún servicio, no hay ninguna tarea, no hay nada que hagamos en el reino de Dios, en la iglesia, que sea mejor, peor, que sea mayor o menor, o tenga más importancia que la otra. Sencillamente tenemos el llamamiento a servir. Entonces, yo recuerdo que estando alejado de Dios, estando completamente perdido en el mundo, siempre tenía algo que me llevaba a cuidar de las personas, ¿no? A aconsejar o a preocuparme por otros cuando muchas otras personas no lo hacían. Entonces, cuando llegué al Señor de nuevo y volví a la dinámica de vida de la iglesia, eso se potenció. Entonces mi corazón estaba pues en cuidar de quien fuera, ayudar en lo que fuera, hacer lo que mis pastores me dijeran. He pasado por todos los departamentos que pueda tener una iglesia, por todos. O sea, desde limpiar la iglesia, limpiar los baños, acoger a las personas, recibir a las personas antes de una reunión, ayudar al pastor en tareas básicas, hacer fotocopias, escuela dominical, con los jóvenes, con los niños, ir a atender a los viejitos, ir a los hospitales, la plantación de iglesias, ministerio con la música, con la alabanza, visitar las cárceles, cualquier cosa donde podía ser útil y me dejaban hacer algo, pues yo ahí metía la cabeza y bueno, pues iba descubriendo, ¿no?, cómo Dios se manifiesta en su reino, en la iglesia. En el principio, ¿no?, del programa hemos estado leyendo acerca de amar al Señor, ¿no?, por encima de todas las cosas, con toda nuestra fuerza. En tu trayectoria de vida, ¿ha habido alguna decisión difícil que has tenido que tomar por amor a Dios? Bueno, unas cuantas. y una de ellas, gracias a una de ellas es que estamos aquí ahora en Rota, ¿no?, desde hace ya 7 años. Claro, tienes que decidir diferentes cosas. Una de ellas fue precisamente esa, volver a Jesús y romper con mi vida en el mundo. Porque me gustaba la fiesta, me gustaba la noche, me gustaba beber, me gustaba fumar porros, me gustaban muchas cosas. En primer lugar tuve que dejar todo eso, o sea, cortar radicalmente y enfocarme en Dios. Después, lógicamente, también el decidir hacer un impasse en mi vida de servicio dentro de la iglesia e irme al seminario en Inglaterra, donde tú y yo nos conocimos. Después, una vez ya vueltos y casarnos, pues en diferentes ocasiones he tenido que tomar la decisión como padre de familia, incluso dejar un buen trabajo, con un buen sueldo, con una estabilidad económica y incluso en ocasiones con un estatus social, renunciar a ello en obediencia a Jesús para desarrollar la obra del ministerio y hacer su voluntad. Incluso cuando no siempre pues hemos tenido tal vez el apoyo, ¿no?, de la gente cercana, de la propia gente de la iglesia, porque no comprenden lo que Dios te está demandando, lo que el Señor te está pidiendo. Y a día de hoy pues lo mismo. Al final es lo que nos dice el Evangelio. Si uno no muere a sí mismo y no toma la cruz que todos llevamos, y la cruz no es una carga, no es un peso, la cruz no es una condena, no, es nuestra identidad de hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos ser obedientes a nuestro Padre y seguirlo a Él, seguirlo. Al final se resume a lo que tú decías al principio. Esta es una vida, es un trayecto que se basa en el amor de Dios por nosotros y el amor de Dios hacia nosotros y los demás, y nuestro amor hacia Él en respuesta a ese amor que Él nos da. Entonces, decisiones muchas y las que quedarán por delante, ¿no? Pero el Señor se ha demostrado fiel de que a los que le obedecemos Él siempre nos respalda. Pues mira, Serafín, que se me hace hasta raro llamarte Serafín, porque yo le llamo Sera. Me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Porque hay mucha juventud que nos dicen que quieren servir a Dios, ¿no? Y que al final de repente los ves que empiezan relaciones con personas que no tienen nada que ver con el ministerio, o que pues se ven envueltos en relaciones equivocadas. Tú cuando fuiste al seminario, ¿qué era lo que buscabas en una mujer cuando tú orabas con Dios, sabiendo que Dios te había llamado al ministerio? ¿Cuál era tu oración? ¿Qué era lo que tú esperabas encontrar o deseabas encontrar? Bueno, en primer lugar, yo no fui al seminario esperando encontrar una mujer. Pero sí, como un hombre conociste en el seminario. Pero mi oración siempre fue esta, y fue algo que un misionero me aconsejó años antes, ¿no?, de conocernos. Yo le preguntaba, digo, pues me gustaría casarme con una mujer con la cual compartir el ministerio, servir al Señor. Y él me decía, empieza a orar por ella ahora. Empieza a orar por ella para que el Señor, allá donde esté, sea quien sea, toque su corazón, prepare su corazón, la guarde, no la haga desviarse del objetivo, para que en el momento adecuado pues os encontréis y podéis reconoceros, no solamente conoceros, sino reconoceros. Pero mi oración siempre fue esta.
el tener a mi lado una mujer que ame a Dios más que a mí. Ese iba a ser mi aval, iba a ser mi garantía de vida. O sea, si la mujer con la que yo iba a compartir mi vida, la madre de mis futuros hijos, era una mujer que amaba al Señor por encima de todas las cosas, yo sabía que a mí siempre me iba a ir bien. ¿Por qué? Porque si ama a Dios por encima de todo, todo lo que ella iba a volcar sobre mí iba a ser el amor de Dios que Dios tenía en ella y que Dios tenía para mí a través de ella, hacia nuestros hijos y hacia la iglesia. Entonces, para mí fue ese mi deseo y mi oración. Y realmente, cuando nos conocimos en el seminario, fue una de las cosas que más me llamó la atención de ti desde el primer momento, ¿no? Que tu amor por Jesús, tu amor por la gente y esa entrega total y absoluta a lo que Jesús tenía para tu vida. Entonces, entre otras muchas cosas que luego te enamoran de la persona, pero está el ver, identificar, reconocer enseguida que lo que yo le había pedido al Señor era lo que estaba encontrando en ti. ¿Tú crees que es importante que una persona que es llamada al ministerio se case con otra persona que también tiene un llamamiento al ministerio? Creo que no es imprescindible, porque lógicamente hay diferentes formas de ministerio también y de afrontarlo, pero yo creo que sí es muy importante. Sí es muy importante porque realmente seguir a Jesús no es fácil. Humanamente es imposible, no se puede hacer en nuestras fuerzas. Entonces, compartir ese camino, ese trayecto con alguien que tiene una visión, si no igual, parecida, que tiene dones que complementan tus dones, que tiene una pasión, un objetivo que se comparte, para mí es muy importante, porque, como digo, no es fácil, son muchas las pruebas, son muchas las dificultades, son muchos los desafíos que se presentan en el ministerio y es necesario tener al lado, entiendo yo, alguien que no solamente te acompaña, ora por ti, te escucha, sino alguien que te comprende, alguien que sabe el lenguaje que estás hablando, que muchas veces no puedes hablarlo con otras personas porque, bueno, no están viviendo lo que tú vives, no entienden. En cambio, si es una persona con un llamamiento, lógicamente va a ser más fácil comprender y sentirse comprendido. Pues somos padres de 2 hijos y seguramente pues, nos encontramos continuamente, ¿no?, con parejas jóvenes que están sirviendo, que quieren servir, que ven a los hijos como un impedimento o un estorbo. ¿Tú cómo vives el ser padre y el ser pastor a la vez? Para mí es algo maravilloso. Pero lo es desde antes incluso de que éramos pastores principales de una iglesia, ¿no? Cuando servíamos al Señor en el pastorado juvenil o en otras áreas del ministerio. Nuestros hijos siempre han sido parte del ministerio. No puedo separar a mi familia de mi llamamiento. Lógicamente ellos tienen su llamado de parte de Dios, lo empezarán a desarrollar en su momento. Pero si quiero que ellos conozcan a Jesús de cerca, tengo que tenerlos conmigo cuando estoy sirviendo a Jesús, ¿no? y predicando a Jesús. Si quiero que ellos amen a la iglesia y amen el reino de Dios, tendrán que ser parte nuestra, nunca un impedimento. Ahora, requiere a veces un doble sacrificio, un doble esfuerzo, pues claro, y eso desgraciadamente esa sociedad no lo quiere. O sea, hay muchos papás que, como digo yo, la vida les viene grande. O sea, y cualquier cosa que tengan que hacer con los niños ya es una excusa para no hacer. Entonces, tal vez tengamos que volver a lo que decías al principio. O sea, ¿amas a Jesús o quieres a Jesús? Que no es lo mismo. Amar es darlo todo, aunque cueste. Querer es, bueno, cuando las cosas van bien, cuando todo se me encaja, cuando los horarios me cuadran y cuando no estoy demasiado cansado. Entonces, para nosotros, o para mí como padre, ha sido y sigue siendo algo maravilloso poder compartir el ministerio con toda mi familia, porque creo que antes incluso que la iglesia, como iglesia, mi primer ministerio es mi relación con el Señor, pero después eres tú como esposa y mis hijos. No puedo dejaros fuera, no puedo dejaros al margen porque todos formamos parte de la iglesia, pero en cuanto a mí, eso es mi primera responsabilidad. Entonces creo que es algo genial. Que sí, que a veces uno anda loco con el carrito, ahora ya no, porque ya son mayores, ¿no? Pero andas con el carrito, con la papilla, con el biberón, que si no sé qué, el pañal. Bueno, creo que es una etapa de la vida que hay que pasarla y hay que disfrutarla y nosotros creo que la hemos disfrutado. Pues me gustaría preguntarte... Como si no lo supiera. ¿Qué te voy a preguntar? De las diferentes áreas en las cuales estás sirviendo, porque principalmente eres pastor, pero también pues te gusta mucho la música. Yo cuando le conocí en el seminario con su melena, con su coleta, con sus pendientes, con su guitarra eléctrica, vamos,
lo contrario del estereotipo, pues me veis a mí, ¿no? Lo clásica que soy, lo contrario, ¿no? Sin embargo, me cautivó y me enamoró ese amor genuino hacia Dios, ¿no? Eres pastor, te gusta la música, estás en un grupo de música cristiana, organizas viajes a Israel, te gusta, estás en las clases online del CESTA. Podríamos elencar diferentes áreas en las cuales tú estás sirviendo, ¿no? Pero si te preguntara qué es lo que más te gusta hacer, ¿cuál sería tu respuesta? No sería capaz de decirte una cosa en concreto. ¿Por qué? Porque creo que tiene más que ver con un llamamiento global. Como tú bien sabes y me conoces, yo no soy una persona, es que esto me gusta, esto no me gusta, soy muy práctico. Y aunque me gustan ciertas cosas, si no encajan en lo que Dios me ha llamado a hacer, no me interesa, no pierdo tiempo pensando ni en ello. La música, bueno, la música no es un fin, la música es un medio. Entonces, como a mí siempre me ha gustado el rock, el heavy metal, me ha gustado un tipo de música muy potente, muy callejero, y que ha estado siempre muy alejado de lo que creemos que es evangelizar o que puede gustar a la gente. Y hay muchísimas personas, hay millones de personas en el mundo que les gusta esa música y que hablan un lenguaje que yo hablo. Entonces, es un medio para llevarles el evangelio y el amor de Jesús. Lo he hecho y lo sigo haciendo a través del deporte. Además de pastor, pues soy maestro de educación física y a través del deporte, y que he sido futbolista por un montón de años, puedo y he podido y sigo llevando, ahora incluso a través de mi hijo, que le gusta el fútbol y te abre puertas para hablar de Jesús a muchísimas personas e inculcar valores bíblicos y cristianos a través del deporte. Con el tema de Israel, pues igual que con el llamado pastoral, un llamado a ser un puente entre la nación de Israel y España, la Sefarad, ¿no? La segunda casa, el segundo hogar de los judíos en el mundo. Y poder comprender cómo todo lo que Dios ha dicho acerca de la nación de Israel todavía tiene parte de profecía no cumplida y atañe a nuestra realidad como iglesia. Y hacérselo también entender y comprender a hermanos, a hombres y mujeres que tienen esa inquietud, y bueno, pues viajando a Israel. Y luego la enseñanza, pues porque creo que es parte de lo que un pastor, ¿no?, debería desarrollar en su vida diaria, ¿no? El discipular, el enseñar, el instruir a los creyentes en la palabra de Dios, que es lo que sostiene nuestra vida, o sea, nuestra fe y nuestra esperanza. Centrándonos un poco en el ministerio pastoral, que es un poco la parte principal del ministerio que estás desarrollando ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es la parte del pastorado que la consideras más dura y cuál más bonita? Bueno, para mí todo en el pastorado es bonito, o sea, y no porque lo quiera hacer algo místico, no, ni hacerme el espiritual, porque es algo que viene de Dios y es bonito. Ahora, no creo que sea duro, creo que sea complejo, ni siquiera complicado, complejo. Pero complejo, ¿por qué? Porque las personas somos complejas y el pastorado son personas. Al final es hombres y mujeres que están caminando en su vida con Jesús y quieren alcanzar propósitos y metas en Dios. Y los pastores pues solamente estamos ahí para ayudarlos, para orientarlos, para aconsejarlos, para que puedan de alguna forma alcanzar esos propósitos muchas veces con nuestra ayuda, ¿no? Casi como un acompañamiento. Entonces, yo creo que para mí personalmente lo que más me cuesta gestionar es el fracaso, o el sentimiento de fracaso. El no saber o no estar seguro si lo que estoy haciendo es exactamente lo que Dios me pide, ¿no? Porque claro, a veces uno lo hace con la mejor intención y no te salen las cosas. Porque trabajas con personas y las personas no siempre reaccionan como uno esperaría, ¿no? O no siempre reciben de parte de Dios aquello que tú deseas que reciban. Entonces eso puede generar sentimiento de fracaso en el pastor. Y a mí eso todavía a veces me cuesta gestionarlo un poquito, pero bueno, voy aprendiendo. Y por último, como pastores nos miramos a la congregación y tenemos deseos, objetivos, metas que alcanzar, que son varios, ¿no? Pero tú personalmente, cuando miras a la congregación, ¿cuál es una de las metas o uno de los objetivos principales que te gustaría ver realizados en la congregación? Bueno, tengo 3 y son muy sencillos. O sea, que conozcan a Jesús, que amen a Jesús y que sirvan a Jesús. Creo que el buen maestro, el buen pastor, el buen ministro del Evangelio es aquel que tiene como único objetivo que los hermanos en la fe, los creyentes, conozcan a Jesús,
amen a Jesús y sigan y sirvan a Jesús. Para mí ese es mi objetivo y en base a lo que hago todo, ¿no? En mi vida como pastor. Vale, pues vamos finalizando este programa y normalmente terminamos dando unas últimas palabras a los oyentes, que en este día, en este caso, me gustaría que pudieras dedicarla a jóvenes que sienten un llamado al ministerio en su vida, quizás todavía no lo han desarrollado, están con preguntas, con dudas o están en ese proceso de formación, ¿no? Me gustaría que pudieras dedicarle unas palabras a ellos, lo que el Señor ponga en tu corazón. Bien, pues en primer lugar, recordaros que Dios envió a Jesús, a su Hijo, para que recuperásemos nuestra relación personal con Él. Y en el ministerio todo se basa en una relación íntima y personal con Jesús, por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde tenéis que poner esfuerzo y dedicación cada día de vuestras vidas, en relacionaros todo el tiempo con el Señor. Él os da la identidad, os da los propósitos, los sueños, las estrategias, y no poner tanto los ojos en modelos humanos. Vivimos en la época de los influencers, vivimos en la época donde detrás de las redes sociales hay muchos grandes hombres y grandes mujeres que hacen grandes cosas, pero al final nuestra aspiración ha de ser imitar a Jesús. Y Jesús nos ha dejado ejemplos en la Biblia, como podemos tener a Moisés, a Elías, a David, a Daniel, hombres y mujeres, como puede ser la misma Débora, imperfectos, o incluso María, la madre en la carne de Jesús. Hombres y mujeres imperfectos, pero hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios, que tenían una relación íntima y cercana con Él y que debido a esa relación y a ese conocimiento de la palabra fueron capaces de escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios y desarrollar el llamado y el ministerio que el Señor tenía para ellos. Este mundo os ofrece humo, este mundo os ofrece, incluso en la iglesia mismo, se os puede ofrecer humo, estrategias, recursos, formas, métodos que pueden ser útiles, pero tienen que ser un medio por el cual cumplir el llamamiento, el cual se sustenta en Dios mismo, que es el que llama, en su palabra, que es la que confirma, y en el poder de su Espíritu Santo, que es el que nos capacita para hacer esa obra a la cual hemos sido llamados. Y esto solo es posible, queridos jóvenes, solo es posible con una relación íntima y personal con Jesús. Da igual que tengas muchos estudios, da igual que te capacites mucho, y hay que hacerlo, yo te animo a que lo hagas, pero al final todo se resume a una intimidad con Jesús, que es aquel que te va a llevar a cumplir el llamamiento de Dios sobre tu vida. Pues muchas gracias, Era, por estar aquí en este día. Ha sido un placer, realmente sí lo tenía en el corazón, de que pudierais conocer un poquito más de mi marido, un hombre que ama a Dios y que creo que es un ejemplo a seguir para la iglesia, para nosotros, para los críos y para muchos jóvenes que también vienen a buscar un consejo. Pues ya damos por finalizado este programa en este día y gracias por habernos acompañado hasta este momento. Y si queréis saber algo más acerca de este Jesús del cual os estamos predicando, estamos en la calle Venus número 9 y ese programa es Historias Reales.